Ok, me preguntó Jeremy, soy de Francia, soy diferente de ustedes. No tanto que pasaste, pero es chilena, somos diferentes, ¿sí? Pero somos igual porque somos todos humanos. En este... Somos todos distintos porque somos humanos. Exacto. Lo que yo quiero decir, la pregunta de hablar de una sociedad más horizontal con menos desigualdad, lo debatimos mucho antes de poner la pregunta en estos términos. No hablamos de igualdad, hablamos de menos desigualdad. No hablamos de lograr ser iguales, hablamos de ser menos desiguales. No hablamos de una sociedad horizontal, hablamos de una sociedad más horizontal. Yo voy a pasar un poco de tiempo en el que lo que yo creo que yo puedo aportar más es el por qué y el cómo. En eso estoy con mis proyectos, pero suena demasiado como autopublicidad, solo voy a guardar en poco tiempo al final y me pone a hacer preguntas después. Pero yo tengo una manera de explicar el problema con la desigualdad, con la horizontalidad, pero vamos a limitarnos a la desigualdad, con un dibujo. Yo creo que ya lo debatimos, ya todos tienen noción, quizás un poco vaga, pero noción que hay un problema con la definición de desigualdad. Yo hablé de pájaros, hombres, mujeres, hablamos de también varias maneras, hay la espiritualidad, hay muchas cosas. Yo hablo de cuadrados y triángulos. Y me falta un color, un otro círculo, un otro cuadrado. Eso es la diversidad, ¿sí? Eso no es la igualdad. Y cuando queremos menos desigualdad, en general, yo creo que todos aquí son de acuerdo, eso no es un problema. Eso es diversidad y no hay igualdad. Pero no es un problema. ¿Somos de acuerdo? ¿Todos? No sé si yo. No importa si es sí o no, eso es distinto. ¿Sí? ¿Es un problema o no? No, color distinto, forma distinto, no es un problema. Enfin, puede ser un problema que va a tener problema a comunicar con nosotros, disculpad mi acento francés, pero está bien, enfin, no es un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con la desigualdad? ¿Cuál es su problema a ustedes? Yo voy a decirlo. Eso, pues yo creo que todos reaccionan que aquí hay un problema, aquí hay algo. Y cuando tenemos eso, de verdad todavía es diversidad. El tamaño es solamente un criterio adentro de todos los criterios de color, de forma y cosas como eso. Ya había diferencia de tamaño, este círculo está más chico que eso. Pero la reacción que todos tienen con un solo dibujo y que pueden tener con mucha descripción de las peleas de los mapuches, las peleas del feminismo contra el patriarquismo, las peleas para los derechos animales, para los derechos de los niños, se ilustran muy bien con este dibujo. Una diferencia un poco está bien, pero demasiado es demasiado. En la pizarra somos todos iguales y esto toma mucho más recursos que nosotros. Y cuando se pide menos desigualdad, se pide de volver a una diversidad. ¿Sí? Lo hago corto. Yo tenía en mis apuntes, en mi ensayo, tengo varios otros argumentos sobre la evolución de los derechos. Hay muchas sociedades que han declarado igualdad. Y Fernando, tú mencionabas la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Sí, sí.
Somos todos iguales, en derecho, libres, faltan las mujeres. Ustedes no, váyanse. No, tenía una noción de igualdad y no la aplicaron a muchos. Ahora tenemos una noción de igualdad y todavía yo soy dueño de animales y los puedo matar, yo los puedo cortar los miembros y hacer, todavía un poco de derecho que se puede. Lo que queremos es menos desigualdad y eso evoluciona, la noción de desigualdad evolucionó en el tiempo cuando las colores eran importantes, los negros contra los blancos, la forma, el género y todo eso. ¿Ok? Esta imagen ilustra bien que hablamos cuando hablamos del problema con la desigualdad. No es el problema de la diversidad, que yo creo que tú mencionabas, es de tener demasiado de desigualdad. ¿Claro? ¿Sí? Ok. So, check mark. Yo definí el problema. Ahora, yo quiero hablar del por qué. ¿Por qué queremos menos desigualdad? ¿Por qué el triángulo grande, el rectángulo grande era mal? Yo creo que intuitivamente todos aquí eran, hay algo mal. Sí, pero su intuición yo lo puedo explicar. 1000 ejemplos donde su intuición está mal. Donde hacen errores de predicción y cosas como eso. La intuición, por favor, no se fíen demasiado en eso. Es una herramienta muy rápida, pero hay casos donde no funciona. ¿Por qué el rectángulo, el triángulo puede ser malo? Voy a mencionar un ejemplo que... varios ejemplos de psicología, algunos ejemplos de sistemas, no sé bien decirlo en español, pero la analidad de los sistemas. Y si creo mis apuntes, estudios naturales. Somos de acuerdo, ¿eh? La diversidad está bien y los rectángulos, los triángulos parecen mal, pero yo argumento que no deberían fiarse en su intuición, deberían buscar otras razones objetivas. Y en psicología se puede hacer experimentos. Yo voy a dar a 10.000 pesos, no, 20.000 pesos a cada uno de ustedes. Nos ponemos en un círculo y propongo como regla del juego a un pote en centro. Ustedes ponen lo que quieren y al fin de la sesión se multiplica por 2 y se divida a todos. Y lo que pasa en promedio, en muchos casos, es que la gente pone 10.000. Recibieron 20.000 y 50% de los que recibieron al tiro lo ponen en el pote. Eso se multiplica por 2 y todos reciben 20.000 y tienen 30.000 en final en vez de 20. Y eso es la sociedad, la colaboración, ¿sí? Eso funciona bien. Eso es una experiencia de psicología y es de colaboración, de sociedad, ilustra bien. Pero si se itera este juego, un momento a alguien le ocurre, ¿qué pasa si yo pongo solamente 5? O si yo pongo solamente 1. Y todavía él recibe, todavía la suma, él es el único a dar solamente 1.000 pesos. Y todavía logramos a más o menos entregar 20 a cada uno, un poco más, 19. Pero la próxima iteración aquí dice, él dio 1.000. Yo no voy a dar 10, yo voy a dar 0. Y un otro da 0, y un otro da 0, y un otro da 0, y al final nadie funciona. Y todos pierden. Porque cuando se pone 10 al centro, si hay nadie que pone, no crece. Podríamos haber recibido 30.000 y todo se va con solamente sus 20.000. ¿Sí? La razón de tener igualdad, de pagar, es otro experimento psicólogo, no va a entrar en los detalles, de pagar a la policía para forzar a todos a poner en el pote algo, es que cuando hay desigualdad, en eso la gente para de jugar y no hay colaboración. Cuando yo veo que algunos dan mucho menos que yo paro de dar y todo se cae. ¿Sí? Es una razón de no tener el triángulo, no tener el grande cuadrado, porque ellos toman mucho espacio y no dan tanta información, no dan tan variedad. Nosotros, yo soy científico, yo quería agregar algo científico, eso es de ciencias psicológicas, yo soy computing, yo me intereso mucho artículos sobre simulación. Tú hablabas de 73 como la revelación de la fin de
del petróleo y todo eso. De hecho, la noticia era en 72, cuando hay computines que con los primeros computadores del MIT simularon el mundo. Simularon el mundo olvidándose del clima, olvidándose de muchas cosas, pero había el petróleo adentro, había la economía. Hicieron una simulación, pusieron los datos, pusieron enter y plop. El mundo se acabó, se caía con los datos reales. Y cambiaron y se acabaron, y se cambiaron y se acabaron. Eso era la simulación World 3. No sé bien de la World 1 y World 2, pero era una simulación del mundo y había problemas. Y encontraron parámetros y basado en eso, en 73 se hizo la propuesta política de sustentabilidad y cosas como eso. También, hay mucho que decir al respecto, pero era una primera simulación y todavía las curvas que predecían son un poco distintas de lo que pasó, pero no tan. Todavía es una buena en ERAS en 72. Más recientemente se hizo dos simulaciones que yo quiero mencionar para la igualdad. World 3 es más de ecología. Uno es sobre la jerarquía, que es también una desigualdad. Yo soy Luis es el jefe, y hay otro gente abajo de él, y hay otro gente abajo de él, y hay otro gente abajo de ellos, y todo eso. Esa es una jerarquía, y es en el modelo en Chile, en Francia, en el mundo, ¿sí? Jerarquía, disculpe. Jerarquía. Disculpa mi francés. Una simulación, hicieron simulación de sociedades con varias alturas de jerarquías. Y el objetivo es de comparar eso con la historia. Y la conclusión a la cual llegaron es que cuando hay una altura demasiado grande a las jerarquías, cuando la jefatura toma una decisión, y una mala decisión en particular, afecta a la base, pero la jerarquía, la jefatura todavía no se da cuenta. Cuando la base está muy mal, se pone el segundo nivel más. Y la jerarquía todavía no se da cuenta. Y el más alto, la jerarquía, el más tiempo se demora a darse cuenta que una decisión fue mala. La jerarquía grande, la conclusión de la simulación era que afecta el tiempo de adaptación de una sociedad a la mala decisión. Y cuando lo pusieron en paralelo con la historia, el imperio maya, el imperio romano eran capaces de decir que cuando subió el nivel jerárquico, la altura jerárquica de la sociedad, y la caída fue cuando subieron a un nivel más de 7. ¿Ok? Y la última, muy rápidamente, es un modelo que se llama Handy. Es un modelo muy simple. De nuevo, estos modelos se critican porque son demasiado simples. No, fue diseñado por ser simple. Si un modelo tan simple tiene estas propiedades, es posible que nuestra sociedad también las tiene. Es posible que no la tiene, pero al menos muestra que un parámetro afecta a lo que queremos. El modelo Handy, volvemos a algo plano, pero hay tres campos. A las élites, los commoners, los pueblos, y los recursos ecológicos, el mundo natural. Interactúan entre ellos. Y hacen varias simulaciones con varios tamaños de élite. La élite no produce nada, solamente ligera. No produce comer, pero produce ideas. Sí. Y lo que vieron es que cuando crece la élite, se crea la sociedad. Y cuando crece la proporción de la población que está en la élite, baja la resiliencia, baja la posibilidad de recuperar un choque a un problema ecológico o que sea. Eso, la jerarquía, era una forma de desigualdad. Y la élite y el pueblo es un modelo demasiado simple, no hay una sola élite, una sola población, pero en este modelo simple muestra que el más desigualdad, el más el ratio entre estas dos proporciones, el más problema tiene la sociedad en este modelo. Para terminar, en la naturaleza, la colaboración, todos conocen Darwin, ¿sí? ¿Alguien ha leído el texto de Darwin? ¿Sí? Sí, yo sé, Pablo. En la época donde salió Darwin, era el nacimiento del capitalismo. Por muy buena razón, había guerra de religión, antes había la guerra, querían algo puro, no querían religión, no querían la moral, la ética, era demasiado abstracto, querían algo puro. Y el mercado era puro, era matemático, era bello.
inventaron el capitalismo por muy buenas razones. A la época era una muy buena idea. Y salió Darwin que dice, en la naturaleza hay competencia y naturalmente el más fuerte sobrevive, tiene más hijos y es bello también, y eso justificaba muy bien el capitalismo. ¿Sí? Pero eso era un error. Darwin observó eso, pero observó también que las especies que colaboran más sobreviven más. Él fue en los Galápagos, donde había ejemplos de competencia, pero había muchos ejemplos de colaboración adentro del individuo de la misma especie y entre especies distintas. Ahora tenemos muchos ejemplos que Darwin no conocía, pero que de árboles en un bosque que colaboran entre ellos, los grandes con los pequeños. Los pequeños son la sombra de los grandes, no pueden crecer. Falta que sí crecen. El árbol da azúcar a los árboles más pequeños, de su especie y de las otras especies también. Eso no significa que no hay competitividad. Hay especies que compiten cuando hay muchos recursos y todo eso, pero si estas dos especies se observan en la cima de una montaña donde hay muy pocos recursos, acá se observa solidaridad, fraternidad, como está Fernando. Hay ejemplos en la naturaleza muchos. ¿Por qué para pelear contra la desigualdad? Hay gente psicológica. Cuando hay desigualdad, la gente para de colaborar. Y si hay algo que diferencia al humano de las otras especies, es su capacidad de empatía. Toda la especie hay un poco de empatía. La cantidad de neurones mirrores que tenemos en el cerebro es mucho más grande que las otras especies. Si hemos sobrevivido y conquistado el planeta, es por la colaboración. Tenemos una capacidad de colaboración y cuando hay desigualdad, eso se cae. Los sistemas predicen que cuando hay desigualdad, sin tomar en cuenta la psicología totalmente ortogonal, hay problemas. Y la naturaleza, las otras especies nos muestran que las especies que han sobrevivido por mucho tiempo son las que colaboran. Entre ellos, pensar las hormigas, los insectos sociales, pero no solamente. Y las ayuda entre especies, las relaciones simbiotas y todo eso. Para cerrar el cómo, es bello, mira, todos los problemas que ha enfrentado la humanidad, que tenía solución simple, hemos solucionado. Si este problema ahora está amenazando la supervivencia de la humanidad, es porque no es simple. Porque no existe una solución simple. El cómo no va a ser simple. Si quiere, en 15 minutos no podré haber explicado los detalles de eso, y si quiere, yo tengo los detalles. Pero si hay algo que es seguro, es que va a ser basado en estas tres cosas, de tener más colaboración. Y una cosa que yo puedo identificar es la docencia. La docencia no solamente en el colegio o en la universidad. La docencia tenemos que ir muy rápido. La docencia a la élite, la docencia al pueblo. Hay que hacer obra de ficción donde se imagina una sociedad donde hay diversidad, porque la gente no tiene miedo que le van a quitar su especificidad, su individualismo y todo eso, pero que hay colaboración entre gente distinta, donde hay un nivel de desigualdad menor. Hay que hacer eventos como este, que cada uno, académico, jubilados, de tomar un mes cada año para pensar al devenir de la humanidad en 50 años, en 500 años, es un súper buen ejercicio. Todos deberían hacer eso, pero podemos iniciar al menos con los académicos, los jubilados y todo. Ya es un inicio. Sobre el cómo, es poco original, pero la pedagogía. Y hay muchas maneras de atacarla. Y somos en eso, hay varios proyectos de pedagogía. Hay que identificar lo que queremos enseñar y cómo, y es un trabajo grande y hay que hacerlo de manera urgente. Muchas gracias, Marcelo.